mucho de nuestro tiempo pasamos hoy en día mirando pantallas. Pantallas como esta, en la que me están viendo ahora, y pantallas más pequeñas como las del celular. ¿Y cuánto tiempo pasamos fuera de las pantallas? O por lo menos no fijando nuestra mirada ahí. ¿Y cómo determina o cómo opera eso sobre nuestra forma de vincularnos con nosotros mismos y con los demás? Sobre nuestra forma de construir nuestra subjetividad y nuestra forma de dialogar con las construcciones comunitarias, con el espacio de lo social. ¿Estamos más conectados o estamos más aislados que antes? Que antes de que el smartphone fuese algo que todos llevamos todo el tiempo encima, en el bolsillo. ¿Cuánto tiene que ver nuestra relación con estas pantallas con la crisis de salud mental que se diagnostica en este momento y que afecta a nuestro país, pero también al resto del mundo? ¿Cuánto tiene que ver con nuestra dificultad para imaginar futuros posibles, futuros distintos, futuros mejores? Y cuando pasamos mucho tiempo mirando las pantallas, ¿quién se beneficia y quién se perjudica? Estas son algunas de las preguntas que van a ir sobrevolando el programa de hoy en este espacio de la grilla de Vibra, en la que, ya saben, amigos, amigas, amigues, tratamos de poner en valor la pregunta, hacernos preguntas, no con la idea de responderlas inmediatamente y de manera absoluta, de saldarlas y dejar de tenerlas, sino con la idea de que en la pregunta misma hay una potencia muy grande y de que en reflexionar y volver a reflexionar varias veces sobre los mismos asuntos aparece una posibilidad de parar un poco la pelota informativa, el asedio de la actualidad que nos tiene a todos y todas tan preocupadas, tan preocupados, tan ansiosos, tan ansiosas, y que pareciera ser la única realidad, pero no la es. También están los espacios para la reflexión, el arte y la cultura, y este es uno de ellos. Todas las semanas tenemos un invitado, una invitada que nos acompaña, nos ayuda a reflexionar, a desandar, a abrir más preguntas sobre estas preguntas con las que abrimos el programa. Y esta semana tenemos a alguien que bastante tiene que ver con esta búsqueda. Es Agustín Jerónimo Valle, docente, ensayista, escritor, que en sus textos articula algo de filosofía, algo de historia, algo de reflexión sobre el campo de la cultura. Ustedes saben que la filosofía tiene todo que ver con poner en valor las preguntas. Es hora. Las preguntas difíciles de responder, las que no tienen respuesta incluso, y generar hipótesis sobre esas preguntas. Agustín publicó este libro, Jamás tan cerca, la humanidad que armamos con las pantallas, en donde plantea que el paradigma conectivo en el que nos sumergen las pantallas es un eje importante para leer de qué forma estamos construyendo nuestra subjetividad y, a partir de eso, nuestra relación con los otros. Vamos a estar hablando con él a raíz de las ideas que propone en este libro, pero antes vamos a ver un pequeño video para dar cuenta de que este tema no es solo un tema que le preocupe a Agustín o que nos interese a nosotros indagar, sino que es un tema que el mundo entero está empezando a desandar y está empezando a pensar como prioritario. Es hora de que seamos honestos. Estamos scrolleando
demasiado. ¿Recuerdan los viejos celulares? Eran más compactos. Ahora cada vez son más finos, lo saben hacer todo y nosotros no sabemos vivir sin ellos. Un estudio realizado en Estados Unidos reveló un preocupante panorama sobre el impacto que tiene el uso de las redes sociales en niños desde los 10 años. Puede que en los últimos meses el tiempo que pasas delante de una pantalla se haya incrementado preocupantemente, a la vez que los sentimientos de ansiedad, descontrol e insatisfacción en general con tu vida. Nunca estuvimos tan desconectados. Las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Sam Parker, cofundador de Facebook, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo: creamos Facebook para generar adictos. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Hoy desbloqueamos el celular 150 veces al día para aumentar sus ganancias. Cada compañía necesitó que pasáramos más y más tiempo en su plataforma. Así nació el hackeo de nuestra atención. La virtualización de la relación entre seres humanos está produciendo un efecto muy sencillo que entender. La competencia misma de la relación entre cuerpos está desapareciendo. ¿Por qué no se rebelan? No lo hacen. Yo creo que lo podemos entender muy bien. El campo producía campesinos, la ciudad ciudadanos, y ahora somos bichos conectivos, ¿no? Que no podemos no realizar toda una serie de operaciones propiamente conectivas para existir en este mundo. El régimen práctico de existencia es un régimen conectivo. Otro efecto de que vivamos en el ambiente digital, virtual, donde somos seguidores de la actualidad más que habitantes del presente, es que la historia ya no es nuestra. Que la historia no está en nuestros cuerpos, ¿no? Que la historia no está en nuestros cuerpos y que por lo tanto somos espectadores y asistentes a un mundo ya hecho, ya cerrado, donde pareciera que la realidad es algo ya acabado y nos tenemos que adaptar asumiendo una especie de nihilismo mercantil donde nada es verdad excepto la verdad mercantil, ¿no? Este realismo capitalista donde parece imposible imaginar otra cosa, etcétera, me parece que también para tratar de entenderlo hay que contemplar que somos cuerpos, somos mentes, somos sensibilidades, que estamos habituados a que el mundo se juegue en una esfera que estamos persiguiendo, con la que tenemos contacto, ¿no? Hipercontacto, pero que nunca habitamos, ¿no? Entonces, como si la historia no estuviese en nuestros cuerpos. Entonces no pudiéramos ser protagonistas de la historia, ni por lo tanto creadores de la historia. ¿Por qué no? Si la humanidad está viva. Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Hay en este último fragmento de vos hablando del pasado, lo cual debe ser extraño, pero operación a la que estamos acostumbrados y acostumbradas ya, como vernos haciendo algo que hicimos en otro momento. Cerrás diciendo, ¿no? ¿Por qué no somos dueños y operadores de nuestro presente si la humanidad está viva? ¿En qué se manifiesta a todas luces que estamos vivos para vos? Mira, pensé que me ibas a preguntar lo contrario. ¿En qué se manifiesta que a pesar de estar vivos padecemos esta especie de enajenación genérica? Se manifiesta que estamos vivos en que nos late el cuore, ¿no? Pero y nos late el cuore y nos late el cuerpo y nos late el alma, muchas veces avisando que hay algo más, además de la funcionalidad, ¿no? Que todos vivimos integrados, cumpliendo los deberes. Muchas veces los deberes son deberes no escritos, ¿no? Por ejemplo, sonreírle a una cámara no está implícitos. Implícitos, ¿no? Y no son solamente tu obligación laboral productiva. Responder mensajes, ¿no? ¿Cómo 4 horas no me respondiste? ¿No? Eso también son deberes. Y todo ese conjunto de deberes que forman parte del régimen práctico de existencia, que si no cumplís con esa praxis, medio que no existís, tiene también como un lado de adentro, ¿no? Que es lo que nos pasa mientras tanto. Todo eso que nos pasa mientras tanto, que se vincula con la cuestión de la salud mental, por ejemplo, que vos nombrabas, parece que también es signo de que estamos vivos, ¿no? Nombrás el régimen práctico de existencia. En tu libro, que vale decir que está escrito con como un pensamiento muy riguroso, pero a la vez con un lenguaje muy accesible, y eso se agradece, porque
Cuento, en este libro Agustín cita desde filósofos grandilocuentes y clásicos como, no sé, Benjamin o Riquero, Debord, hasta el Indio Solari o Spinetta o César Vallejo, donde entiendo que sale el título del libro, que ahora si querés puedes contar un poco. Pero quería ver si podíamos indagar un poquito más en esa premisa que es fundamental para el libro, que es que las técnicas que el humano va generando un poco van conformando sus maneras de subjetivar o de armar sociedad. Sí, tal cual. Se suele, cuando hay como alerta o alarma ante la alienación técnica o, por ejemplo, la adicción que generan los celulares y todo eso, cuando vemos que hay efectos nocivos del uso de las tecnologías, es común que se hable en términos de que está la vida humana, la humanidad y la técnica que tiene un impacto sobre la vida humana, ¿no? Como si fuese algo externo. Como si fuese algo externo, como si primero viniese la vida humana y hubiese una vida humana natural, ¿no? Primigenia, originaria, y después viene la técnica y le hace cosas a la vida. Esto, que incluso se puede presentar como una especie de humanismo, en realidad es, por un lado, cándido, ingenuo, y por otro lado, peligroso. Cándido e ingenuo porque supone que hubo alguna vez una versión de la humanidad sin técnica, cuando lo que nos distingue del resto de los bichos, del resto de los animales, que somos animales, ¿no?, es que tenemos que crear técnicas para vivir. Claro, porque no tenemos un ambiente determinado, nos vamos adaptando. Exacto, y en esa adaptación también inventamos, creamos, ¿no? Entonces, la hominización, ¿no?, esta distinción que allá lejos hace tiempo nuestros antepasados, se produjo en nuestros antepasados respecto del resto del reino animal, consistió en inventar técnicas para vivir. Por ejemplo, no sé, poner piedras en la entrada de una cueva o cazar animales o domesticar las plantas. Entonces, somos un animal técnico, somos un animal que inventa técnicas de existencia y en esas técnicas de existencia inventamos instrumentos, herramientas que un poco vienen a resumir y a condensar esa técnica. Entonces, Cándido decía ingenuo porque si suponemos que hay una vida humana como pretécnica, y peligroso porque si suponemos que hay una vida humana pretécnica, te puede llevar a una posición muy retrógrada de que hay que volver a lo natural, y lo natural, ¿qué es lo natural? Claro, ¿qué vendría siendo lo natural? Claro. Es como para también poder desmarcarse de una posición supuestamente antitecnológica que creo que no es lo que hay en tu libro, es más bien un parémonos y tratemos de pensar cómo nos afecta y en qué medida nos sentimos mejor o nos facilita la vida, como se supone. Viste que hay algo de... también hablas del negocio de la atención de estas grandes corporaciones que son las dueñas de las plataformas, de las redes sociales, que negocian con nuestra posibilidad de prestar atención o de distraernos. Y ese negocio requiere de que nosotros pensemos que eso nos facilita un poco la vida. La pregunta es, ¿cuánto nos la facilita y cuánto nos la dificulta? Sí, requiere que pensemos que nos facilita la vida y también requiere organizar. Hay un italiano que se llama Mario Perniola, un filósofo, que dice que conviene ya a esta altura no hablar más que de ideología, de sensología, ¿no? Un universo como de sentidos y sensaciones que gobiernan y organizan una estructura como de afectos y de deseo. Entonces, requieren que pensemos que nos conviene, pero también requiere organizar una economía del goce, ¿no? Una economía de afectos, de deseos, de excitaciones, de miedos, que ya no opera tanto en el plano de lo que pensamos que nos conviene, ¿no? Y que organiza automatismos donde sin pensar que nos conviene, incluso sabiendo que estamos realizando una conducta compulsiva, igual lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque algo más fuerte que nosotros nos moviliza. ¿Y qué es? Ahí me parece que se ve una diferencia grande entre que la técnica sea un recurso y que la técnica sea un dispositivo de alienación, ¿no? O un dispositivo de reproducción de la forma ya dada del sujeto. Si la técnica es un recurso, puede ser un recurso para que los sujetos inventemos y nos cuestionemos cómo queremos vivir. Inventemos formas nuevas, ¿no? La pregunta, como decías vos antes, ¿no? Puede alimentar la pregunta. Ahora, si es un dispositivo de reproducción, somete a que la actualidad del estado de cosas se eternice, ¿no? Ahora, si todos tenemos
miedo de quedarnos afuera, de no tener lugar, porque para existir hay que conectarse con la red y si no tenés conexiones, te quedás afuera, el mundo va muy rápido, todo muy rápido y chau, perdiste. Me parece entonces que ese miedo es uno, no digo él, pero sí uno de los factores que explica esa compulsión conectiva, ¿no? Un terror a la desexistencia por desconexión. La idea de que al no estar conectado o conectada uno se está perdiendo de lo que está pasando y también de la posibilidad de que otros sepan en la que uno o una está. Me gustaría que hablemos también un poco hay otro planteo muy interesante que haces en el libro, que es la idea de una religión celular y armás como una analogía interesante que a primera vista parece simple, pero es un poco más compleja, entre el celular y el rosario. Planteando que si el rosario nos conectaba o conectaba al humano con un más allá, que era el más allá cristiano, el celular nos conecta con un más allá que es la actualidad. Sí, que también es como el trasfondo, me parece, de por qué esa compulsión, esa adicción, esa dificultad para, no solo para desconectarse, sino para habitar zonas de espacio-temporales de presente, ¿no? Donde el sentido está en el presente y no esperando, ¿no? A cuándo vuelvo a conectarme y poder subir a la bolsa de lo virtual las imágenes que coseché en este rato en que me fui a la montaña, ¿no? Donde claro. Termina de hacer sentido el rato que me fui a la montaña una vez que lo subo a este nuevo cielo de la mediósfera, que tiene un montón de atributos muy equivalentes con el viejo cielo de la tradición judio-cristiana. En ese sentido, el rosario es un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo muy patente de cómo hay objetos a los que nos aferramos. A veces el celular, ves que uno se agarra, no solo chequearlo, a ver si hay algo, sino tocarlo. Sí, a ver si sigue ahí, a ver... Sí, como es que te da una tranquilidad de que entonces estás conectado con ese más allá y que existís en tanto y en cuanto estás conectado con ese más allá, que es un más allá incorpóreo, abstracto, eterno, ¿no? Eterno, permanente, continuo, luminoso, que ofrece imágenes donde parece que no hay dolor, de existencias sin dolor, perfectas, plenas, tersas, sin arrugas, sin olores. Es un más allá también omnisciente, que sabe todo, ¿no? Que ahora también habla como Dios, que lo hicimos a nuestra imagen y semejanza. Por la inteligencia artificial. Por la inteligencia artificial, es casi que calcado lo que decíamos, ¿no? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, el hombre creó a un Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Creador, y ahora hicimos otra entidad sin cuerpo que también parece que sabe todo y que es capaz de crear, ¿no? Que articula lenguaje y que sobre todo sabe más sobre la vida que la propia vida. Entonces quedamos todos los cuerpos como rendidos a que la verdad baje del cielo, de la nube, del paraíso, de las pantallas y de sus portavoces y de sus sacerdotes, ¿no? Porque hay algunos que hablan en nombre de lo que quiere el mundo, de lo que quiere el mercado, ¿no? Cuyos centros de poder se articulan con la mediósfera como nube con poder sobre lo sensible. ¿Y cuál es entonces la diferencia, según vos la planteás, entre el presente y la actualidad? Porque sobre el final del libro, algo que es un poco atípico en los libros de filósofos que diagnostican el presente, sobre todo si ponen la lupa sobre estos fenómenos que nos preocupan en cierta medida, es que vos tratás de proponer un cierre que abra y que con una cierta nota positiva en relación a, bueno, y frente a esto, ¿qué podríamos empezar a articular? Y tiene que ver con algo que vos llamás presentificación, ¿no? Entonces... bueno, ahí desandar un poco, bueno, una cosa la actualidad, otra cosa el presente. Sí, mira, hago una analogía imprecisa. ¿Te acuerdas cuando fue la cuarentena? Sí, claro, cómo olvidarla, cómo olvidarla. Cómo olvidarla. Que a nivel planetario, sería interesante averiguar en qué proporción, o sea, qué porcentaje de la humanidad realizó confinamiento domiciliario en simultáneo. Fueron muchos países y que muy rápidamente... a la semana ya empezaba a ver delfines en Venecia. O sea, sí. Lo cual mostraba que el daño a la naturaleza es constante, permanente. Entonces lo soltás un rato y ya empieza como a... ¿no? Que estaba ahí. Que hay una respiración de pronto gigante. Está todo el tiempo haciendo fuerza lo vivo para desplegarse.
La analogía imprecisa es que quizá también nuestra potestad soberana sobre la existencia, en tanto que seres vivos, que humanos vivos, también está todo el tiempo, solo que aplastada por una sujeción inédita en la historia humana, que es la sujeción celular, que organiza esta alienación, esta enajenación conectiva, en torno a este dispositivo temporal de dominación que en el libro llamo la actualidad, ¿no? Un dispositivo cronopolítico que hace que estemos todos persiguiendo a la actualidad como si no estuviera en nuestros cuerpos, como si siempre estuviéramos retrasados, ¿no? 5 minutos, o decías, nos estamos perdiendo algo, pero sobre todo nos estamos perdiendo de estar nosotros. Claro, de participar de ese algo. De participar de ese algo, ¿no? Hay un imperativo de actualización permanente donde además todo lo que se presenta como actual ya nace herido de muerte por la novedad siguiente que lo va a obsolecer. Ahora, si tomamos el término, la actualidad además es lo que está en acto, ¿no? El conjunto de lo que ya está en acto. Y eso es como inapelable. Entonces, nosotros como sujetos humanos venimos y atestiguamos, somos espectadores y tenemos que adaptarnos y consumir o amoldarnos a lo que está en acto. Pero lo que hay no es solo lo que está en acto. Por ejemplo, vos ahora no estás hablando, pero tu capacidad de hablar está. Es presente. Claro, permanece, está. Exacto, está en el presente, en un pliegue, ¿no? Potencial. Es una potencia. Entonces, la palabra presente, etimológicamente, la raíz etimológica del término presente, viste que también presente significa un regalo. Un presente que te hago, sí. El presente es algo ante alguien. Entonces, si la actualidad es el conjunto de lo que ya está en acto, es decir, la actualidad reduce la realidad a lo que ya está en acto, el presente pone el acento en que lo que hay está ante alguien. Y en tanto y en cuanto hay alguien, lo decisivo es que hay alguien. Y que hay alguien indetermina la realidad, la abre, porque somos núcleos de potencia que podemos intervenir y hacer, ¿no? Sí, sobre todo somos bastante más impredecibles de lo que pareciera estar programado en estas plataformas y en esta relación que tenemos con las pantallas, ¿no? Hay algo como encontrarse con alguien que necesariamente es un poco impredecible, es un poco viscoso, es un poco, a veces uno no sabe bien, no siempre uno sabe qué quiere, qué tiene, qué puede, ¿no? Tal cual, sí. Hay algo de la pregunta, retomando lo que decías vos también, que es como inherente a lo vivo, ¿no? Y además, en el fondo, cada cual no sabemos bien en realidad lo que queremos, ¿no? Claro. Y esa también es la gracia, y por eso nos movemos, y por eso hacemos, ¿no? El deseo, dice un amigo psicoanalista, Aquiles Cristiani, dice, el deseo está en la espalda. Uno puede orientarlo, moverlo, ¿no? Y avanza y hace algo con eso. Ahora, si el deseo se reduce a una gratificación vía objetos de consumo, ¿no? Entonces queda realizado, queda reificado. Ese es el orden de la actualidad. Cuando lo que nos hace vivir es que tenemos adentro pregunta, ¿no? Y por lo tanto el mundo se abre y no está todo ya hecho, ya dado y que va a toda velocidad a darse una piña apocalíptica. Y si se abre y no está dado, entonces nosotros podemos operar sobre él. Y creo que ahí es donde algo de todo esto nos permite pensar también en el contexto político o en, las potencias de lo político, cómo se organizan, se desorganizan, se reorientan. Y volviendo a como vos nombrabas, cómo se articulan, como esta lógica de la mediósfera, como vos la llamás, y la lógica del capital de la mano invisible del mercado, que también es otra mano invisible que nos organiza. Quería que entremos un poquito en otra cosa que vos mencionás, que es la subjetividad financiera, que puedes contar un poco qué es, porque ahí hay un linkeo más concreto, y cómo se relaciona con las benditas y malditas redes sociales. Sí, con las benditas y malditas redes sociales y con esta instancia ingrávida, incorpórea, que induce terror y a la vez promesa de salvación, ¿no? La mediósfera te ofrece la posible salvación. Si te viralizás, ¿no? Si tenés un golpe de suerte y pasás de la nada a la gloria para meter una doblecita ricotera, a diferencia de las promesas del mundo alfabético, lineal, ilustrado, institucional, a donde que te vaya a venir a progresar, ¿no? Progresar, construir, elaborar. Entonces, con tiempo ibas creciendo. Ahora, las imágenes de que, entre comillas, te vaya bien, es, ¡pum!, pegarla y que de pronto, donde había nada,
se genera una inflación automática donde vos pusiste libra, ¿no? Pusiste 10 y de pronto hay 100.000. Ahora, si vemos los atributos de la racionalidad financiera, cómo piensa y cómo vive un broker de bolsa, digamos. Especulando. Especulando, constantemente ansioso, ¿no? Con riesgo de que explote la burbuja, ¿no? Podemos historizar y ver que esas racionalidades que antes correspondían a un actor social muy en concreto y muy particular se han extendido al conjunto de la población. Y ahora cualquiera que no pone la guita a trabajar, que es una frase tremenda, ¿no? Tremenda, que no pone la guita a trabajar. Dicho sea de paso, el que pone la guita a trabajar, ahí se usa, es el que en general mandan a agarrar la pala a otros. Pero poner la guita a trabajar requiere agarrar otro tipo de pala en general. Porque efectivamente hay una distancia con las facultades corporales de creación de valor, ¿no? Que requieren que se sienta la intensidad del cuerpo de otra manera, ¿no? Es tan incorpóreo el modo de valorización del capital financiero. Claro, cómo pasás por el cuerpo de eso. El cuerpo necesita otro tipo de subidones. Y hoy cualquiera tiene el, entre muchas comillas, privilegio de cobrar un sueldo, y si no lo pone a, entre de vuelta comillas, laburar, es un gil, ¿no? Un gil trabajador, como decía Glorio. Pero no solamente la guita salarial y no solamente del capital está sometida a esta exigencia de valorización financiera, sino la propia imagen identitaria de cada cual, ¿no? A donde, que esto es lo que está también planteado en el libro. Por ejemplo, vengo a este programa, termina, nos sacamos una foto o después busco alguna de las imágenes en redes y yo entonces después la subo a mi sucursal, ¿no? A mi yo virtual, ¿no? A mi sucursal de representación virtual, a ver cuánto se infla en la bolsa de valores. ¿Cuánto valor le da la red a eso? Exacto. Y cada vez necesitamos más imágenes, ¿no? Más, porque todo está ya pasando, en una dinámica de velocidad permanente que también es propia del capital financiero, que está todo el tiempo buscando dónde son los puntos de maximización de ganancia en cada instante, ¿no? Entonces, claro, siempre priorizar la maximización de la ganancia. La maximización de la ganancia, nunca el arraigo, nunca fijarse, ¿no? Entonces ya no hay relaciones fijas, ya cada cual sueltito, persiguiendo modos de autovalorizarse, ¿no? Entonces, cada cual como broker de sí mismo. Y eso, bueno, hay una relación, también con las experiencias pasa esto, ¿no? Esto que decías, me voy a la montaña y cómo maximizo eso, saco una foto que después subo en vez de estar, experimentando eso más allá de cómo después lo puedo compartir mediante ese medio. Y también da la sensación de que es una especie de precarización de lo afectivo. Porque si la lógica que domina es la especulación financiera en relación a cuál es la máxima ganancia, ¿en dónde deja eso a la construcción de afecto con un otro que, como decíamos, es más impredecible? Sí, es dramático, me parece que es dramático. Y que yo planteaba antes que una técnica puede ser un recurso. Por ejemplo... Te pido porfa que te acerques un poco al micro. O sea que gracias. Una técnica puede ser un recurso o puede alienarte, ¿no? Marshall McLuhan dice, damos forma a nuestras herramientas y luego ellas nos dan forma a nosotros. Entonces, la herramienta puede ser un recurso de alguien que está pensando y decidiendo qué hacer con eso, o puede orientar y predisponer de manera muy programada la conducta del sujeto y también el pensamiento y la afectividad de los sujetos. Parece que las técnicas conectivas predisponen modos de encuentros que reafirman la soledad. ¿Por ejemplo? Mira, incluso en encuentros hace poco fui a una marcha de protesta, grande, no gigante, pero grande, decenas de miles de personas, que básicamente consistía en aparatos movilizados. Y después cuando me volvía, veía en el subte, que es lo que la gente mirando videitos, la gente volviendo de la marcha, mirando videitos de la marcha. De lo que acaba de vivir. Para ver ahí lo que había pasado. Entonces, fuimos, nos encontramos, pero la instancia de verificación de lo que pasó no está ahí, ¿no? No está ahí, no se genera entonces ahí, en ese encuentro. El encuentro no genera su sujeto.
Cuando el encuentro genera su sujeto, todos sabemos que pasó algo. Claro, hay veces que no hace falta mirar el videíto. Estuviste ahí, lo sentiste. Que lo miren los de afuera, digamos, ¿no? Claro. Estuviste ahí, lo sentiste y no te cabe ninguna duda, ¿no? Porque sos sujeto de ese acontecimiento. O en el plano amoroso, que vos decías los afectos. Redes de citas, ¿no? Que no nombra la producción académica contemporánea. ¿No? Las redes de citas. ¿No hay mucho eso? Hay muchas redes de citas en la producción académica contemporánea, sino formas de organizar los intentos de vida sexoafectiva. Puede pasar que te encontrás con alguien mientras tenés en el bolsillo, pegado al cuerpo, otros 5 canales de conversación y que cuando tu cita se va al baño, vos no te contuviste y te pusiste como a revisar y a contestar. Entonces estás habitando un encuentro ya conectado con, como si estuvieras scrolleando encuentros con lo que va a venir después, ¿no? Entonces hay un modo del encuentro que lo que reafirma es que cada cual es un punto suelto y que participa de contactos que no organizan ligaduras consistentes. Y es loco porque además antes para conocer a alguien habitabas espacios en común con alguien y ahora está como, suponiendo que usas una app de citas, es como un mercado medio generalizado, ligado por el algoritmo a tus intereses dentro de la pantalla, pero tal vez no afuera. Entonces escuchaba el otro día, no me acuerdo a quién en la radio decir, bueno, finalmente si elegiste, por ejemplo, si elegiste el restaurante por las recomendaciones de Google Maps y te tomaste un Uber y llegaste a esa cita que fue un match de tal o cual aplicación, bueno, ¿quién armó la cita? ¿La armaste vos o la armó tu celular? Sí, es que ya me parece que la idea misma de espacios comunes está, por así decir, en severa crisis. Si hay tal cosa como espacios comunes. Por ejemplo, doy clase en la facultad y para eludir la inevitable tentación de resolver una consigna de trabajo con inteligencia artificial, propuse una elaboración grupal, domiciliaria, bueno, todo salió divino. ¿Y sabes lo que me decían los estudiantes? Me decían, estuvo buenísimo hacer algo en grupo, porque en general cada cual viene acá y ya está en la suya, digamos. Y no compartimos, y no se genera como el roce, el intercambio, un nosotros, un sujeto colectivo, ¿no? No hay una subjetivación colectiva. En una facultad, una universidad nacional. Lo mismo me contaba otra vez una colega docente sobre que le contaba a una familia en un barrio pobre, de una piba de 13 años, dices, en el barrio no, ella está conectada, ¿no? Entonces, digo, como distintos ejemplos de espacios comunes, la facultad o el barrio donde vivís, ¿hay espacio común? No sé, la calle, ¿es un espacio común? ¿Viste tal cosa como lo común? ¿O el tejido social fue como reemplazado por las redes sociales? Y cuán sociales son hoy en día también, ¿no? Si lo que hacen es, en cierta medida, dificultar la construcción de ese espacio común, ¿no? Uno va en el colectivo y van todos con su maquinita. Y bueno, empieza como a impermeabilizarse un poco a lo que pasa al lado. Y yo creo que cuando entonces hay encuentros, cuando hay presentificaciones... Que los hay todavía, que los hay. Por supuesto que los hay. De hecho, vivimos una coyuntura política que tiene entre sus pilares fundamentales una programática represión a la instauración y reinstauración de espacios comunes, ¿no? Del uso de la calle, por ejemplo, ¿no? El uso de la calle como espacio de encuentro, como espacio de presentificación de un cuerpo social. Hay tanto alivio, tanta alegría, porque nos acordamos de que somos nosotros, ¿no? Y no solamente que cada cual tiene su vida y que convivimos amontonados, apelotonados, odiándonos, porque si cada cual tiene su vida y convivimos amontonados, apelotonados, los demás son escollos, son obstáculos, son problemas, digamos, ¿no? Si en cambio recuperamos un acceso sensible a que somos parte de lo mismo, ¿no? Un tejido, un entramado, es un gigantesco alivio. Agustín, mencionabas recién que das clases en la universidad, pero también tenés talleres tuyos propios. Tenés el taller que es el Observatorio de Subjetividad Mediática y un taller de pensamiento y escritura. ¿Querés contar un poco al respecto de eso? Y así también invitamos a la gente que está allá del otro lado de la pantalla a ver si se puede sumar. Por supuesto, con mucho gusto. El taller Observatorio de Subjetividad Mediática es un espacio de pensamiento colectivo donde intentamos pensarnos en el capitalismo conectivo, o sea,
pensar en términos de diagnóstico y también pensar con nuestros cuerpos como índice de lo que pasa. Es decir, es un espacio teórico de conversación, leemos muchos textos, pero sobre todo pensamos al pie de los hechos. Y el taller de pensamiento y escritura es, como su nombre lo indica, un espacio también de pensamiento colectivo, pero orientado a la escritura, donde entonces cada cual, la gente que viene escribe poemas, ensayos, relatos. Cualquier tipo de texto. Cualquier tipo de texto, y lo pensamos colectivamente también, pero además los asuntos que los textos traen. Yo tengo la idea que es que el individuo no se opone al grupo, que la singularidad, ¿no? que la singularidad que cada quien es, llevada a fondo, cuanto más a fondo nos singularizamos, más tenemos para darle a los demás. Es que la singularidad de alguien le habla, ¿no? Toca a los demás, mientras que cuando más nos estandarizamos, más somos alguien para todos, como dice el tango, ¿no? Claro. Como lo abstracto. Y la verdad es que ambos talleres son también, sobre todo, espacios de encuentro, de producir una demora, como un remanso. Y entonces, más allá de la agenda de temas, a mí me interesa que tenemos que armar dispositivos y situaciones que permitan pensar de otro modo, mirar de otro modo, ¿no? Que no solamente elegir un repertorio de objetos para analizar y observar, sino el modo de abordarlos. Sí, encontrándose también y permitiendo que a veces la mirada de uno se cruce con la mirada de los demás, que eso, como decís, siempre abre un poco más y lejos de quitarnos de nuestro universo personal o individual, lo expande. Entiendo que el taller de pensamiento y escritura tiene un formato presencial y otro online, ¿puede ser? Correcto. Entonces se podría inscribir si deseara cualquier persona del país, cualquier persona de la provincia de Buenos Aires, así que si les interesa la postura, la perspectiva de Agustín, bueno, ya saben, pueden ahí buscarlo, supongo, en sus redes también, irónico como suena, y contactarlo. Irónico como suena, pero creo que también a mí la gente que escribe y que teoriza o que habla desde afuera de aquello de lo que habla. Como es un problema también. Salvado, siento que es una jactancia, una canchereada. Entonces, hay que hablar de lo que uno conoce, de lo que uno padece también, ¿no? Y pensamos lo que necesitamos pensar. Exacto. Sometidos a las fuerzas que nos están sujetando, que nos agarran, digamos, ¿no? El dibujo de Rocambole, el esclavo rompiendo la cadena, el que se libera es el que sufrió la cadena, digamos, ¿no? La tapa de octubre, ¿verdad? No es la tapa, no. La tapa de octubre es el homenaje a Bernie, la muchedumbre, ¿viste? Ah, ok. ¿Y? ¿Está adentro? Está adentro, pero en realidad fue un cartel que hizo para unos recitales. Ahí va. O sea, no está dentro en el librito original. Cultura ricotera. Cultura ricotera, otro libro mío también. Ah, es verdad, tenés una biografía política de Patricio Rey, sí, con un par de amigos. Ahí saben. Y también tenés un breve tratado sobre la filosofía paterna. Sí, Cachorro. Cachorro. El tratado de filosofía paterna es un ensayo lírico sobre lo que podemos observar en los bebés sobre la naturaleza humana. Hermoso. Bueno, y con esta tanda de recomendaciones, muchas gracias por venir, Agustín, muchas gracias por conversar. Gracias a vos. Un inmenso placer. Nos vamos a ir con otra recomendación que va en la dirección de esto que venimos charlando, en la voz de Sebastián González, que es un estudiante de la licenciatura en Artes Visuales y es escritor y editor en el Instituto Universitario Patagónico de los Andes en Río Negro. Y miren la reseña que da de la era del individuo tirano, que es un libro del filósofo Eric Sadin, que bastante tiene que ver con estas cosas que estamos charlando. ¿Alguna vez estuviste rodeado de gente, pero sentiste que en realidad estabas aislado, completamente solo? En la era del individuo tirano, Eric Sadin, escritor y filósofo francés, nos propone un recorrido por las últimas décadas y un análisis de los diferentes avances tecnológicos y lo que han modificado en nuestras vidas. En la década del 90 aparecen figuras como Steve Jobs y Bill Gates, que funcionan como el paradigma del hombre hecho por sí solo, sin necesidad aparentemente del otro. Sadin establece dos acontecimientos muy importantes que van a comenzar a cambiar nuestra vida para siempre: la aparición del teléfono celular y, por otro lado, de Internet. Otro año importante que marca Sadin es el año de 2007,
cuando aparece el smartphone. El teléfono ya no nos sirve solamente para llamar, sino que es una pequeña computadora. Sadin habla de una especie de tensión que se produce con el avance de las tecnologías digitales. Tenemos la sensación de que hay un aumento de la autonomía, porque podemos tener acceso a cualquier cosa las 24 horas del día. Las tecnologías que aparentemente nos conectan, en realidad no están minando nuestra capacidad de empatizar, de relacionarnos realmente con el otro. Te invito a que leas La era del individuo tirano de Eric Sadin en esta época de individualismo extremo y aislamiento. Como sugieren libros como el de Sadin o el de Agustín Valle, si asumimos que vivimos en un paradigma conectivo particularmente influenciado por esta tecnologización de nuestra vida diaria, entonces las plataformas nos imponen un modo de existencia particular. Y el problema con ese modo de existencia es que, en primer lugar, estandariza nuestra experiencia digital. Que antes, cuando surgió Internet, no todos habitábamos los mismos sitios web. Y para poder habitar Internet, teníamos que ir hacia Internet, en una computadora, en nuestra casa o en la casa de algún amigo o amiga o en el ciber. Pero no cargábamos todos, todo el tiempo, un acceso a Internet ilimitado y constante, que está además regulado y atravesado por, para casi todo el mundo, las mismas 3, 4, 5, 7 plataformas. Empobrecen, además, nuestra experiencia vital. De eso habla un poco el libro en relación a los efectos que tiene en nuestra salud mental, en los efectos de ansiedad, de posterior abstinencia y de aislamiento, que es lo que aparece en el libro de Sadin. Y también dañan y también debilitan nuestra capacidad de organizarnos políticamente, porque el aislamiento y la especulación permanente nos impiden conectar verdaderamente con quien nos rodea, y en eso algo del tejido social se debilita, y en esa debilitación algo de la posibilidad de activar en función de defender nuestros derechos o de reclamar por aquello que no nos convence de lo que está sucediendo, también se ve debilitada. ¿Por qué hacen todo esto estas plataformas? Bueno, porque encontraron en eso un negocio. Encontraron el negocio de nuestra atención. Construyeron un negocio con eso. Las plataformas son de algunos de los tipos más ricos del mundo. Elon Musk, el dueño de Twitter, Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, que incluye adentro Instagram, WhatsApp, Facebook, entre otras cosas, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, Larry Page y Sergey Brin, que son los creadores de Google. Estos tipos tienen entre ellos más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. 6 tipos más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. O sea, más que 4.000 millones de personas, lo cual equivale a más que 80 veces la población argentina. Y si uno lo piensa así, es un escándalo. Cada vez que nosotros entramos a estas redes sociales, a estas plataformas y nos quedamos ahí un buen rato, los que se enriquecen son ellos, mientras nosotros, como venimos charlando, estamos entregando en bandeja nuestra capacidad de prestar atención y por ende nuestra capacidad de decidir qué hacemos con nuestro propio tiempo. Hay algo en la distracción constante que implica tener un teléfono encima, porque es tentador, porque cuando alguien nos pone like o nos manda un mensaje, soltamos dopamina y entonces queremos un poquito más. Hay algo en esta distracción que está secuestrando nuestra capacidad de elegir a qué le dedicamos tiempo y cuánto tiempo le dedicamos y por qué le dedicamos tiempo. Si registramos que el estímulo constante de la pantalla nos da ansiedad, ¿por qué volvemos ahí? Santiago Bilinkis, que es un empresario, tecnólogo y ahora también creador de contenido, porque pareciera que todos terminamos siendo creadores de contenido, ¿de qué otra forma podríamos llamar la atención de una sociedad que en promedio
de las personas, ¿no? Que en promedio pasan la mitad de su vida diurna, o sea, 6 horas mirando el teléfono. ¿Explica algo de esta forma en la cual al principio Internet era un espacio de libertad y lentamente se fue transformando en un negociado de nuestra atención de una forma muy sencilla? Escuchá. Cuando arrancó, Internet era una promesa de libertad, de acceso universal al conocimiento, de comunicación sin fronteras. Un lugar donde las ideas fluían y la información se compartía y nadie te cobraba peaje por expresarte o buscar lo que querías. Pero esa genial promesa inicial traía escondido un problema profundo. Porque nada de verdad es gratis. Seguro ya lo escuchaste 1000 veces. Cuando no pagas con dinero, pagas con otra cosa. Y en este caso, empezamos a pagar con un bien todavía más escaso, nuestro tiempo de atención. Pero el problema es más grande de lo que parece. En toda transacción hay un grado de conflicto de interés. Vos querés lo mejor para vos y el que te vende algo quiere lo mejor para él. ¿Qué nos protege de los abusos? Bueno, la competencia. Si no te gusta cómo te tratan, podés irte a otro lado. Y eso obliga a las empresas a cuidarte, a mejorar, a ganarse tu elección cada día. Pero en el negocio de la atención, las reglas son otras. No sos un cliente que puede elegir libremente. Sos un recurso que hay que capturar y retener, cueste lo que cueste. Y cuando logran hacerte dependiente, cuando te atan emocional, social y funcionalmente a una plataforma, tu posibilidad de irte se vuelve casi imposible. Y con eso, la competencia desaparece. El equilibrio se rompe. Y cuando ya no podés irte, empiezan los abusos. Este mecanismo se repite con pequeñas variantes en casi todas las plataformas dominantes y es tan efectivo que ya ni siquiera se limita a aquellas que ofrecen servicios gratuitos. Algunas nos cobran, pero igual se aprovechan de nosotros. Hay por lo menos 4 aspectos de nuestra existencia en los cuales esta guerra por nuestra atención, esta guerra comercial por nuestra atención entre las corporaciones de la distracción nos afectan particularmente y que por lo tanto podríamos pensar como zonas de nuestra existencia en las cuales podemos empezar a pensar de qué forma combatir, ¿verdad? Una son las infancias, otra es nuestra salud mental, otra es nuestra creatividad en todos los aspectos de nuestra vida y la última, pero no menos importante, es nuestra imaginación política y la crisis de representatividad. El efecto que tiene esto en las infancias y los problemas que está trayendo en los espacios de formación es ampliamente debatido, ¿no? ¿Qué hacemos con las pantallas en los colegios? ¿Qué hacemos con ChatGPT o la inteligencia artificial? ¿De qué forma podemos lograr que los y las estudiantes no dejen de pensar, ¿verdad? Y no se acomoden a una simplificación que les da la posibilidad de que un bot elabore o allane el terreno para generar el conocimiento. Pero también está la posibilidad de ir un poco más atrás y pensar qué pasa con los y las niños y niñas más pequeños, los y las bebés, que empiezan a mirar pantallas desde cada vez más pequeños, en un contexto en el que los padres y las madres están cada vez más acuciados de trabajo, en el que la precarización y el pluriempleo es cada vez más extremo y entonces cuando un niño se aburre es necesario entretenerlo y es entendible que sí sea, pero vale la pena detenerse y pensar que en Internet, en las pantallas, en un iPad, el espacio y el tiempo son infinitos, ¿verdad? Uno puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo, puede ver lo que pasa en China, en Timbuktu, en Estados Unidos, y a la vez puede ver cosas que fueron publicadas en el pasado, incluso ver cosas que aún no sucedieron suceder. Pero en la vida real, el espacio y el tiempo no son infinitos, y eso tiene mucho que ver con la forma en la que nos vinculamos con los demás. Uno en la vida no va deslizando las cosas que no le gustan para pasar a la siguiente, ni tampoco silenciando a las personas que no piensan lo mismo, como puede hacer con un video de YouTube. Y eso es algo de lo que hay que preservar y proteger a las infancias, porque hay algo de los problemas de sociabilidad que están empezando a aparecer en los niños más pequeños, en la dificultad para dialogar con otros, para estar con otros,
que tal vez tenga bastante que ver con este temprano contacto con plataformas y con dispositivos que, como está comprobado, generan adicción. Imagínense ustedes ver hoy a un niño fumando un cigarrillo, un niño de 4 años fumando un cigarrillo. Sería choqueante y encendería alguna alarma. Bueno, tal vez, quizás en un futuro no tan lejano, podamos empezar a ver a un niño que está 4 horas con una pantalla también como una alarma o un problema. El efecto que tienen las redes en nuestra salud mental está también bastante en agenda, podríamos decir. Dificulta nuestra sociabilidad, nos convierte en mayor o menor medida en adictos a un estímulo, nos impide estar 100% solos o 100% acompañados, porque cuando estamos solos está la tentación de la que habla Agustín en este libro, la tentación de ir a ese universo de actualidad donde podés ver qué están haciendo otros o podés hablar con alguien más que no está presente. Y cuando estamos con otros, a veces nos sentamos todos a la misma mesa y estamos con el celular, no del todo acompañados, sino semi-aislados en ese universo de pantalla. Nos produce ansiedad, eso está estudiadísimo, que contribuye a casos de depresión, de ansiedad, de trastornos de conducta alimentaria por las imágenes y los estándares de belleza que ahí se trafican. Todo eso nos produce estar demasiado tiempo con el celular. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Bueno, porque los humanos tenemos la capacidad de adaptarnos muy fácilmente. Y porque al principio las plataformas no eran así, sino que fueron perfeccionando sus mecanismos para, como dice Santiago en ese video, hacer que permanezcamos cada vez más tiempo. De ahí la lógica algorítmica y demostrarnos constantemente lo que aparentemente nos gusta y nos atrapa y nos deja estar ahí más y más y más y más tiempo. Mientras nosotros deterioramos nuestra salud mental, estos 6 tipos que nombraba recién se enriquecen cada vez más. En relación a nuestra creatividad, hay una dificultad con el silencio y con el vacío, ¿verdad? Nadie quiere aburrirse hoy. Nadie soporta mucho tiempo de silencio. La semana pasada estuvo acá la cantante Flor Bobadilla y ella nombraba que algo que le parecía importante poner al frente y enunciar y tratar de invocar en sus shows cuando canta son los silencios y el vacío. Llenar todo el tiempo los momentos de soledad con la actividad de la pantalla nos dificulta muchísimo encontrar qué es lo que nos pasa a nosotros, entenderlo y también expresarlo en su particularidad. Nos homogeneiza, como decíamos recién. Estamos todos haciendo la misma actividad cuando tal vez en los momentos de la infancia necesitamos aburrirnos para descubrir qué nos gusta, ¿no? Un niño dibuja porque se aburre, un niño imagina porque se aburre, un niño se inventa que es alguien más y juega porque se aburre. Y si no hay espacio para el aburrimiento, también en nuestra adultez, eso nos dificulta la creatividad para saber qué queremos y no qué es lo que se está poniendo de moda tal vez en un tren. El cantante Bob Dylan en sus crónicas habla de qué es lo que implica la creatividad y dice que implica principalmente 3 cosas: la experiencia, la observación y la imaginación. Pareciera que la homogenización que producen las plataformas apunta sospechosamente a esas 3 operaciones, ¿no? En vez de vivir, en vez de experimentar, escroleamos. En vez de observar lo que tenemos alrededor, observamos la pantalla. Y en vez de imaginar, nos entretenemos. Por último, pero no menos importante, la imaginación política. ¿Será que la crisis de representatividad de la que tanto se habla tiene algo que ver con que la política tiende en este momento a implicarse en la lógica de las redes, a tomarla, a formar parte de ella, a incorporarla, a empezar a enunciar y a decir lo que parece que rinde más en las redes, a regirse por la lógica algorítmica, e incluso a veces
a pensar, en algunos casos, y algunos de ellos muy cerca de nosotros, que porque a sus publicaciones les va bien, ellos tienen representatividad política y tienen el derecho para ejercer cambios en la sociedad que no son los mejores para esa sociedad. ¿Será que los dirigentes políticos son tan adictos a las redes sociales como nosotros? Y si lo son, ¿queremos que quienes toman las riendas del destino de nuestra patria y de nuestra ciudad y de nuestras propias vidas sean adictos a las redes sociales? Es algo que vale la pena preguntarse, ¿no? Creo que el problema es tan contundente y está tan a la vista que está empezando a haber ciertos movimientos, ciertos grupos de personas que empiezan a organizarse en relación de esto. En Inglaterra, por ejemplo, como veíamos recién en la imagen en pantalla, en este momento el 90% de las escuelas secundarias tienen alguna especie de regulación en relación al uso de los teléfonos. Incluso en algunos lugares restringieron por completo el uso del smartphone adentro de las escuelas, atendiendo lo que los docentes y los alumnos observan como una dificultad para concentrarse. Acá el docente Martín Cohen habla de eso muy seguido y dice que para el trabajo que implica estar dentro de un aula es necesario estar concentrado y que tener encima internet a él incluso le dificulta la concentración. En Estados Unidos hay algo que se llama Club Ludita. Son un grupo de jóvenes que crearon este club directamente en contra de la utilización del celular. Es muy interesante lo que producen porque tienen sedes en un montón de estados de Estados Unidos. Tienen un newsletter que es material físico, no llega por mail, sino que llega por correo. Incluso entrando a la página, te permite conectarte con alguna otra persona que también esté tratando de dejar de usar tanto el teléfono, para mandarse cartas. Ahí están, en todos esos estados hay alguna sede, alguna forma de pequeña organización del Club Ludita. Acá en Argentina también hay casos. Les hablaba recién de Inglaterra y hay una ciudad que se llama, o un estado que se llama St. Albans, en donde el consorcio de escuelas primarias fue pionero en aplicar una restricción del uso de celulares en los niños más chicos de 14 años. Y fue una iniciativa que arrancó por una preocupación de los directivos, los docentes y los padres y las madres, las familias. Es decir, había una preocupación en este sector de la sociedad, que digamos son todos civiles, que encontraron un punto en común y decidieron escribir una carta, mandarla al consorcio de escuelas primarias y lograron que en un montón de escuelas primarias se impusiera esto como una normativa que es regulada y decidida por las familias. Y acá en Argentina se está replicando esa movida bajo el nombre de Manos Libres. Es decir, hoy mismo, si alguien ahí del otro lado quisiera ponerse en contacto y empezar a pensar esto con otros padres y otras madres, existe Manos Libres que tiene la intención de regular el uso de los celulares, no prohibirlo, no decir, bueno, desertamos de los celulares y nunca más los usamos, sino empezar a atender la preocupación por cuál es el efecto que eso tiene sobre los y las jóvenes. Porque es innegable que es una generación, son generaciones, que tienden muchísimo más a la ansiedad y a la depresión. Y se merecen, de alguna forma, no ser víctimas tan crudas de este fenómeno que está invadiendo a todas las subjetividades, las de adultos y las de niños. Y las de adolescentes, sobre todo, ¿no? Amén de eso, la serie que se puso de moda hace algún tiempo, Adolescencia. Además están, por ejemplo, los cibercirujas, que son un movimiento de hackactivismo que hace rato que trabajan, digamos, tratando de habitar Internet y los dispositivos de una forma más libre, y tienen esta guía en el medio digital 421, que es una guía ciberciruja para la autodeterminación digital, cómo habitar Internet, cómo habitar los espacios digitales, tratando de esquivar todo lo que produce esta pequeña adicción al estímulo y tratando de elegir
¿no? Si vamos a vivir con un teléfono encima, elijamos de qué forma lo usamos y cuánto tiempo le dedicamos. Guía ciberciruja para la autodeterminación digital. Y por último, hay un espacio que se ha dado en llamar la yihad contra las corporaciones de la distracción, que han ido dejando carteles por diferentes espacios de la provincia de Buenos Aires y que parecen nuclearse en relación a una lectura de contexto que tiene que ver con lo que recién les nombraba, la crisis de imaginación política. Este grupo organiza lo que llaman slams de discursos políticos, en donde invitan a la gente a tratar de pensar qué es lo que les parece relevante en este momento, frente a al aparente letargo de muchos sectores que se han desilusionado con la posibilidad de construir a través de la política, pensar qué se les ocurre, qué les parece que es necesario ser dicho, ir y decirlo. Además, también tienen unas guías individuales, digamos, para regular el uso de las plataformas y hacen reuniones colectivas donde charlan sobre estos temas. Es decir, que lo que todos estamos empezando hace rato a percibir en nuestra individualidad también empieza a generar movimientos que permiten la unión, la comunión en relación a este tema. Y quién sabe, tal vez de acá en adelante empieza a ser algo importante para pensar propuestas políticas, porque Internet, la tecnología, los celulares no se van a ir. Lo que sí puede modificarse es cómo nosotros los usamos. Entonces les propongo que nos preguntemos todos y todas, ¿estamos dispuestos a vivir sin poder concentrarnos? ¿A vivir como rigen las corporaciones de la distracción? ¿Y nos interesa que la política se haga en función de lo que dictan estas corporaciones de los 6 tipos más ricos del mundo? Yo, por lo menos, no estoy para nada dispuesta. Creo que tenemos que recuperar nuestra atención, valorarla y recuperar los espacios de ocio y aburrimiento y saber poner límites. Porque si no los ponemos nosotros, estos tipos, los más ricos del mundo, no los van a poner. Planeo ponerlos yo en mi propia vida. ¿Vos qué vas a hacer? Pregúntatelo. Te lo pregunto yo. Y que me vengan a buscar.